para toda la gente que nos escucha, que nos ve. También tenemos lugares de culto en Motril, en Almuñécar y en Illora. Y también estamos comenzando en Natarfe. Así que todos aquellos que viven por esas zonas y quieren congregarse o están de vacaciones, pues pueden buscar un lugar donde bienvenidos serán. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Aleluya. A todos los que están por primera vez, bienvenidos. Los recibimos con cariño, con amor, con todo el abrazo y el apapachamiento de la iglesia. Y ayer no pude llegar al Muñécar, iba al culto. Y era imposible conducir ya a esa altura. Y hablé con Bastian me dijo, mira Dani, aquí está cayendo una tromba que no es normal, el ayuntamiento ha dicho que la gente no salga, así que no sé cómo vamos a celebrar el culto esta tarde. Y lo mismo nos pasó en Illora. Bueno, vamos a orar por todo esto, amén. Oren, que Dios nos guarde, no vamos a entrar en miedo, en temor, en ansiedad, en pánico, en desesperación, porque llover ha llovido siempre, nevar ha nevado siempre, terremotos siempre. Y bueno, siempre a algún ser humano le tocó un momento difícil, pero simplemente es esto. Y yo el otro día pensaba en la sierra, en la montaña, obviamente viendo las previsiones y los comentarios de la gente que sabe, obviamente. A ver, ustedes saben, mi vida ha sido siempre la montaña, yo nací en montaña, me crié en montaña y para mí como deporte siempre ha sido el montañismo, ¿no? La nieve y todo este tipo de cosas. Y de verdad que hay algo por lo cual tenemos que orar. ¿Y saben qué es? Que siga haciendo mucho frío. Pídanle a Dios que haga frío. Sí, necesitamos frío, necesitamos mucho frío. ¿Saben por qué? Porque ha nevado tanto en las últimas semanas que hay nieve acumulada para llenar 3 o 4 pantanos, por lo menos 2 pantanos. Y si, como ha pasado en estos días, viene calor y en lugar de nevar llueve arriba, toda esa nieve es arrastrada a los pantanos. Sabemos que los que conocemos la montaña sabemos que esto es tiempo de avalanchas, que esto es muy peligroso, que hay que tener mucho cuidado, que ahora ni hablar de subir ni de practicar ningún tipo de deporte ahí, ¿no? Pero lo que sí les digo es que oren por esto, que no se derrite esa nieve, porque los pantanos están al límite. Hay mucha gente, hermanos nuestros también, en todos los pueblos de La Vega que están sufriendo las inundaciones. Y si toda esa nieve baja a los pantanos, se van a desbordar. No es que se van a romper, no vamos a morir aquí ahogados, no es una película escatológica. Pero sí se van a desbordar y si se desbordan ya no se puede controlar la cantidad de agua que se desembalsa. Y entonces ahí sí que no se puede controlar las inundaciones de la zona de La Vega y donde se unen todos los demás ríos. Entonces los ríos van demasiado cargados ya. Hay una zona que yo iba mucho en bicicleta, hasta Pino Genil, y andaba por ahí caminando. Me dio tanta pena ayer ver todos los puentes de madera sobre el río, no quedó ni uno, se los llevó a todos, ¿no? No han quedado los puentes, no ha quedado nada. Entonces, oremos por esto. Señor, pon tu mano, que llueva todo lo que haga falta. Amén. Nosotros no le vamos a decir a Dios lo que tiene que hacer de ninguna manera, pero si es posible, Señor, que venga nieve y frío arriba y no lluvia arriba. Que llueva aquí, pero allá arriba no. De verdad, porque pienso en toda esta gente, en todos los pueblos de La Vega, y que Dios ponga su mano, Dios los ayude. Yo le iba a preguntar a algunos de los pastores que están trabajando por allí, a ver si necesitan ayuda. El viernes que viene aquí va a haber una reunión de un equipo de evangelismo de Chile, que viene a apoyar a un pastor amigo que es chileno, para que vean que yo ayudo y apoyo a los chilenos, ¿vale? Sí, viví en Santiago por un tiempo, así que, bueno, ahora seguro nos están escuchando en Chile también, así que un abrazo para Claudio, para Isa. Pues el viernes por la tarde ellos van a estar aquí, van a terminar antes del SEAN, creo, y son un grupo de gente que ha venido a hacer evangelismo para abrir una iglesia. El pastor vive en Santa Fe y ellos están parando por aquí y necesitan un sitio donde reunirse, así que si vienen y encuentran gente que no conozcan, no es que vendí la iglesia, todavía no es negocio. Lo intenté, pero cuando le conté al pastor próximo que le iba a vender algunos casos, dijo, no, mira, esto no es negocio, me dijo, sigue tú con este negocio que los conoce. Bueno, que Dios los bendiga mucho. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 46. Vengo hablando mucho de la oración,
Si estás por primera vez, me encantaría que puedas buscar todas las predicaciones anteriores o los reels que hay por ahí dando vuelta para que escuches, para que más o menos nos ubiquemos sobre lo que venimos predicando, venimos hablando, porque para mí la oración es algo fundamental. Para mí la oración es lo que me mantiene, en pie, es el Espíritu de Dios. Pero mi alma no podría resistir muchas situaciones que he vivido a lo largo de mi vida, de mi ministerio, y sobre todo situaciones que vivo ahora, si no fuera por esos tiempos de comunión con Dios. Para mí la oración es un camino. Yo esto ya lo hablé antes, yo no quiero ahora entrar en detalles porque quiero empezar a meterme en la oración comunitaria. Poco a poco quiero terminar el tema anterior, así que no voy a entrar en detalles para que no se nos vaya el tiempo. Pero solamente decirles que la oración es un camino. El propósito de Dios es el pámpano en la vid, no el fruto, no la uva. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Si te la pasas la vida mirando cuánta uva produces, tarde o temprano alguien va a cortar el pámpano sin que te des cuenta. No es ese el negocio. El propósito de Dios, Jesús dijo en esa parábola, permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano es tan vid como la vid, por eso produce fruto de vid. Ese es el propósito de Dios, que por ti fluya la vida de Cristo. La vida eterna que nosotros tenemos no sería eterna si fuera nuestra, porque nosotros no somos eternos. Tenemos vida eterna porque la vida de Cristo está en nosotros. El poder que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros. Esto es lo que a mí me da vuelta. Siempre lo digo, yo no nací en un hogar cristiano, conocía la Biblia, yo leía mucho los salmos. Cuando yo llegué no sabía orar y siempre le leía a Dios. Hasta el día de hoy sigo recitando salmos, porque a mí me inspiran mucho a la oración. Pero la oración es un camino que nos lleva a la verdadera fuente de la vida, a la verdadera raíz de la vida, la verdadera existencia del ser. No hay fortaleza en el alma humana, alma, emociones, intelecto, voluntad. No hay fortaleza emocional ni intelectual si no viene de lo espiritual. El ser humano es como una mesa diseñada de 4 patas, pero allá atrás Adán decidió, lo hago a mi manera. Y Adán nos dejó sin una pata en la mesa. Por eso cuando tú quieres tener la sopa preparadita, llámale paz del alma, viene un niño, solo un niño, y toca la punta de la mesa y se fue la paz. Y terminamos hasta en un divorcio por un niño que tiró la sopa. Porque necesitamos una vida extra y esa vida extra es la vida del Espíritu. Esa vida del Espíritu nosotros ya la tenemos. Jesús es como un florero, el agua es el Espíritu. Y si tú no eres una rosa mustia doblada afuera, es porque ya estás en el agua. Y porque el agua del florero está dentro tuyo. Cristo nos compró. Nuestro ser interior, nuestra alma, a través del espíritu humano, está unido al Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo procede del trono de la gracia. No es una porción que te dieron, es que es un solo y mismo Espíritu, decía el apóstol Pablo. Es el agua del florero. Y tú y yo tenemos el mismo Espíritu porque tenemos la misma agua del mismo florero. Si alguien está en un Cristo diferente, no vamos a tener comunión. ¿Sí? Si alguien está en un Mesías diferente, Cristo el Mesías, no vamos a tener comunión, porque no fluye el mismo Espíritu. Cuidado con esto, porque la gran mentira del diablo no fue ser Dios, ser como Dios, pero a mi manera. La verdadera imagen y semejanza de Dios fue Cristo Jesús, y hoy nosotros la tenemos por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero cuando tú y yo queremos ser como Dios, ojo, no ser dioses, como Dios. El domingo pasado le decía trabajar en este coworking, ¿no? Estamos en la misma oficina, Dios está en un escritorio, yo estoy en otro. De vez en cuando le echo una mano a Dios diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Le cubro cuando Él llega tarde, le ficho si llega tarde. Eso no es así. Eso es un Cristo diferente. Vivimos en Europa en un florecer de espiritualidad. Ustedes lo estarán viendo. Mucha gente famosa se está acercando a Dios. Y a mí me alegra porque muchos de ellos realmente están buscando a Cristo. Pero hay otros que no están buscando a Cristo. Están buscando una espiritualidad a su manera. Hablan de Dios, pero no está Cristo allí. Tengamos mucho cuidado con esto. Amén. Ahora vamos a leer esto. Intentaré terminar
hoy. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro, miremos los calificativos, las descripciones de Dios, es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cuánto han necesitado el amparo de un paraguas en estos días, no? O de unas buenas botas, ¿no? O saliste con unas zapatillas de tela y volviste a casa empapado, ¿no? Empapada. Bueno, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. La rosa no se dobla porque tiene la fortaleza del agua que fluye por su interior. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo les digo algo, hermano, muchas veces me he quejado con Dios y me da vergüenza. Perdón. Porque este texto dice, Dios es mi pronto auxilio en la tribulación. ¿Sabes las veces que le dije a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes a tiempo? ¿Por qué has esperado que sucedieran estas cosas para hablarme? Dios no llegó tarde. Dios en todo momento tuvo un propósito. Tuvo una razón de acción. No se escapó absolutamente nada de su control. Ya, si pensáramos por un segundo, no me voy a meter en esto, si no me voy a ir por las ramas y me voy a quedar en ellas, ¿no? Pero ¿cómo funciona el universo? ¿Cómo se desplaza el universo? Si salieras por un momento de la Tierra y pudieras mirar el sistema solar desde lejos, todo nuestro sistema solar que estamos dando vuelta así, que no están así, en realidad va a una velocidad tan grande, sería imposible para la vista humana verlo, todo ese sistema solar se está desplazando a una velocidad impresionante. Y allí va el Sol a toda velocidad. El Sol no está estático, no está colgando de un techo, el Sol va a toda velocidad. Y alrededor del Sol están dando vueltas todos los planetas. Si tú lo vieras, en realidad verías esto, porque el Sol va a toda velocidad y verías como una elipse de los planetas, porque no, si se quedaran estáticos, el Sol se nos iría, ¿no? Y si yo pudiera ver eso, yo quiero que pienses por un momento un montón de bolitas de corcho blanco, tergopor, como le llamemos, polipropileno expandido se llama técnicamente. Veríamos como esas bolitas blancas girando y tú dices, en algún momento se van a desprender. No, no se van a desprender. Como no se van a desprender las células de tu cuerpo, como todo va a seguir dentro de un control, que si yo pensara que eso es fruto de una evolución, necesito más fe que creer en Dios, en un diseño inteligente. Por eso dice, nuestro pronto amparo en las tribulaciones. Dios tiene el control de todas las cosas. Por tanto, no temeremos. Amén. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes, el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Justo hoy voy a leer esto, ¿no? Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y aquí hay algo muy interesante que menciona una ciudad, que sabemos que en aquel tiempo era Jerusalén, pero hoy, ¿cuál es la ciudad de Dios? ¿No? En el cristiano de los primeros siglos dijeron, la ciudad de Dios es Roma, hasta que los bárbaros invadieron Roma y se preguntaron, ¿cómo es posible que la ciudad de Dios sea arrasada por los bárbaros? ¿Dónde estaba Dios? Porque no es un lugar físico. La ciudad de Dios es la iglesia de Cristo, la nueva Jerusalén. Y dice aquí, alegran la ciudad de Dios. Los ríos de Dios alegran la ciudad. El santuario de las moradas del Altísimo. ¿Dónde mora Dios? En su ciudad. ¿Cuál es la ciudad? La iglesia de Cristo hoy. Por eso uno de los grandes ataques de Satanás es inflar la cabeza a la gente que se enfade con las iglesias. Conozco mucha gente que no asiste a las iglesias porque cometieron pecados, la liaron y les da vergüenza volver a las iglesias. Y conozco mucha gente que se enfada con las iglesias. Son dos motivaciones totalmente diferentes. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Wow. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muchas veces Lili ha comentado esto. No menciona aquí el Dios de Israel. Aquí menciona el Dios de Jacob, aunque es la misma persona, Jacob, hijo de Isaac, pero que luego se llamó Israel. Y cuando se llamó Israel es porque Dios había tratado con él y Dios había preparado a este hombre para que sea el padre de todas las tribus de donde viene esa gran nación que es Israel, de donde vino Jesús. Aquí no está mencionando al Dios de Israel, está mencionando al Dios de Jacob, el anterior. El rebelde, el embaucador, el mentiroso, el que la liaba siempre, el que si lo engañaban en un negocio era más astuto para engañar a otro. Y este texto dice el Dios de Jacob. Dios tenía un plan cuando él estaba mal. Dios tenía un propósito cuando Jacob hacía lo que hacía.
Dios le estaba dando cuerda hasta que le iba a decir, hasta aquí llegaste, Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y miren lo que dice ahora, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Por eso les decía hace bastante tiempo atrás, uno de los aspectos más hermosos de la oración es la meditación. Meditar no significa ponerme a pensar en algo. Meditar es precisamente todo lo contrario, que en el nombre de Jesús todo pensamiento se vaya de mi mente y quiero centrarme en una cosa. La Biblia habla mucho de meditar en Dios, en su palabra y en su poder o sus hechos. El rey David decía, meditad en Él, meditad en su palabra y meditad en sus hechos. Eso significa voy a centrarme en esto. No quiero que ahora ningún pensamiento que a lo largo del día venga a decirme, sí, pero, no, voy a centrarme. Quiero adorarte a ti, quiero exaltarte a ti. Y entonces dice, estad quietos, que mi alma, mi mente esté quieta. Yo no sé cuánto ustedes logran mantener la mente quieta. Ni durmiendo, ¿no? Ni durmiendo. Pero esta es una virtud de los que son guiados por el Espíritu. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento y guarda el corazón. Es un milagro también. Oren por esto. Señor, que pare ya mi cabeza. No puedo despertarme a las 4 de la mañana sobresaltado con un problema. Amén. Tú hiciste la noche para dormir. Eso lo entiendo ahora. Yo cuando tenía 18 años no lo entendía eso. Y dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Declara cosas maravillosas. Amparo, fortaleza, pronto auxilio en el sufrimiento. Alegría para el pueblo. Que nada sacudirá a su pueblo. Dios estará siempre con nosotros. Dios será nuestro refugio. Es impresionante. Nosotros conocemos a este Dios en la oración. Puedes ver a Dios en sus hechos, pero conocerlo realmente es en la oración profunda, donde Él se revela a ti, donde el alma es impregnada de la presencia de Dios. Por eso le decía el otro día, tenemos que aprender a clamar, como decía David, Pablo decía, hagan oraciones con toda oración y súplica, ruegos en el Espíritu. Hay un momento en el cual suplicamos, rogamos, pero hay otro momento donde tenemos que callarnos. No te vayas tan rápido de la oración. Todos los cristianos pagan su impuesto de pedir, ¿no? Van a Dios, le piden como un funcionario, mira, aquí te meto lo que tengo para hoy, ayúdame, que me arregle todo, que me arregle los problemas. Y te vas. Si yo estuviera en el lugar de Dios, obviamente, gracias a Dios no soy Dios. Yo te digo, ¿pero dónde vas? Tú me has soltado todo, déjame que te diga algo. Pero no lo dejamos hablar a Dios porque tenemos prisa, queremos que se nos solucionen los problemas. Y tenemos que aprender a descansar el alma en Dios. Y una vez que el alma ha sido descansada en Dios, entonces, en paz, en una oración profunda, adorarle a Él, ser agradecido. Porque si hoy estás orando es porque estás vivo. Así que dale gracias a Dios. Porque tienes todavía esperanza de que cambien las cosas. Así que adoremos a Dios, descansemos el alma. Por eso, todo es fruto de una dependencia concreta de Dios por parte del ser humano. Todas estas características de Dios las vamos a ver en la medida en que nosotros dependamos de Él. Si tú en alguna de estas áreas no dependes de Dios, no lo vas a conocer. ¿Lo entiendes a esto? ¿Amén? Sí. He viajado mucho en mi vida. Hubo un tiempo en el cual Lili y yo en un mes aterrizamos y despegamos 17 veces, imaginaros, ¿no? Claro, empieza a echar cuenta y tú dices, cada tantas horas de vuelo algún avión se cae y tú dices, yo ya estoy llegando, ¿no? Entonces, pasó por tantas aerolíneas. Hace poco Caro tuvo un problema viajando a Singapur, ¿no? Y viajó a Dubái y en Emiratos, en una de estas empresas volaba. Y como hubo un problema con la empresa, la pusieron no sé, ni siquiera si era business, era otra cosa, era, yo qué sé, los que están por encima de business, o sea, ya después Dios, ¿no? Bueno, y cuando me mostró, yo dije, Dios mío, es un apartamento lo que te pusieron. Porque no era un asiento solamente, era un asiento que se hacía cama, tenía el barcito allí, tenía todo, comida, lo que quería, televisión, tenía todo. O sea, un pedazo de cosas así grande, se podía levantar, sentarse, estirar las piernas, tirarse para atrás, ponerse almohada. Era impresionante. Yo he viajado, no en ese nivel, pero he viajado en muchas aerolíneas buenas. Pero también he viajado en algunas que tú dices, ¿dónde está el acolchado del asiento? Es de plástico. No voy a dar el nombre a la empresa, pero sabéis a cuál me estoy refiriendo, ¿no? El otro día tuve que cambiar un vuelo y cuando lo cambié por ese, y cuando me senté dije, madre mía, gracias a Dios son 2 horas, porque si llevo más tiempo aquí termino con la espalda hecha polvo. Miren, hermanos,
nosotros tenemos que aprender a depender pura y exclusivamente de Dios. Todo es fruto de una dependencia, te decía, concreta de Dios por parte del ser humano. Y David lo experimentó, y es la vida que se nos plantea en el Nuevo Testamento. Todo lo que David plantea aquí, ustedes lo pueden vivir gracias a lo que aparece hoy en el Nuevo Testamento. Eso no se podría cumplir para todos los seres humanos si Cristo no hubiera venido, si el Espíritu Santo no hubiera sido derramado sobre cada uno de nosotros. Sería imposible. Sería imposible. Por eso necesitamos esta comunión profunda con el Espíritu Santo. Comunión en el trono. Iba a decir el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. O sea que acércate en una oración profunda cuando estés mal. No, saben, muchas veces, perdonadme la sinceridad, hermanas, voy a usar el ejemplo de las mujeres, ¿no? Dejamos que todo llegue a fatalismo y queremos que Dios cambie las cosas a mi manera. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a Marisa para que ore, ¿no? Marisa, ora por favor por esto. Bueno, si quieren una sacerdotisa, una chamana, pues miren, no creo que en Marisa entre ahí puedas empezar a cobrar, Marisa. Pero tú preguntas siempre, ¿ya oraste? Sí, bueno, entonces me uno a tu oración, vamos a orar juntas. El problema está que a veces nosotros no tenemos el alma totalmente revuelta, no podemos ver el plan y el propósito de Dios, no tenemos discernimiento porque nuestros pensamientos son arrastrados por nuestras emociones o nuestras emociones son arrastradas por nuestros pensamientos. Si no hemos entrado y encontrado esta oración de la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, que guarde mi corazón y guarde mi mente, va a ser muy difícil tener claridad en una situación difícil. ¿Qué le tengo que decir a este chico? ¿Qué le tengo que decir a mi hijo? ¿Cómo tengo que hacer este negocio? Por eso, todo esto que estamos viendo, el Dios que protege, el amparo, la fortaleza, el auxilio, es fruto de una dependencia concreta que tiene que ver con haber ido al trono de la gracia de Dios en el momento necesario. Y qué maravilloso porque dice trono de gracia. Porque si no dijera trono de gracia, tú ya estarías pensando, yo no puedo ir ahí. Porque pecado, porque voy a orar. Estoy orando porque estoy hecho polvo, porque las cosas están mal, porque yo lo hice mal. Es tan maravilloso este del trono, no del que vas a tener gracia. Ya está la gracia porque Cristo ya murió y ya resucitó. Y Él es nuestra gracia, Él es la gracia para nosotros. Por lo tanto, yo puedo ir, Él ya lo sabe, Él ya lo conoce, Él me conoce a mí. Puedo ir y postrarme en una oración profunda y decir, Señor, estoy sufriendo por algo que yo hice mal, por un error que yo cometí, por un pensamiento que dejé entrar. Pero te necesito ahora. Y que vengo aquí a buscar socorro, a pesar de mis metidas de pata, de esta boca que no se cierra, que no calla. Bueno, un poco de argentino, eso es el problema, pero para ser fortalecido con toda la potencia de su gloria y toda longanimidad, decía el apóstol Pablo en los Colosenses capítulo 1, le pido a Dios que sean fortalecidos en vuestro interior, porque la paciencia es la capacidad emocional e intelectual para resistir una presión con el paso del tiempo sin que tus pensamientos y tus emociones se quiebren. ¿Habéis visto alguna vez cuando alguien llega a un lugar y te dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien. No, a ti te pasa algo. Bueno, si te lo dice una mujer, las mujeres son muy bichas en esto, ¿no? Pero te lo dice un hombre, que los hombres no nos coscamos en nada, ¿no? Vamos, emocionalmente nos cuesta pillar cosas los hombres, ¿no? Vamos, Entonces, ¿estás bien? Evidentemente, cuando se te ve hasta en la cara que estás mal, algo ha pasado en tu paciencia, algo ha pasado en tu ánimo. Se te está viendo en los ojos que estás desanimado, se te está viendo en los ojos que estás hecho polvo, que ya no puedes resistir lo que estás viviendo. Este texto dice, le pido a Dios que sean fortalecidos, Colosenses capítulo 1, desde el 9 hasta el 13, hasta el 12, sean fortalecidos con toda la potencia. Yo le decía el otro día, no es el poder de Dios, porque el poder es lo estático, el poder es lo potencial, la potencia es la manifestación del poder. O sea, tú date cuenta que el creador del cielo y del universo, de la Vía Láctea, de todo lo que se ve, de todas las galaxias, el creador de un niño en el vientre de su mamá, el creador de la memoria genética, que ese niño salió como salió porque salieron a papá, mamá y a los antepasados, aunque a ti no te guste, es tu culpa, ¿vale? Es memoria genética. Entonces, ese niño nació así, Dios lo hizo esto, es algo impresionante. Entonces, toda la potencia que Dios puso en movimiento para que existiera aquel explosión inicial que hoy se habla, donde desplazó a todas las galaxias a una velocidad impresionante, impresionante.
con unas temperaturas que no son normales. O sea, no puede entrar en nuestra mente la temperatura que se genera en esos cuerpos por los movimientos que tienen. Dios está haciendo girar la Tierra a una velocidad impresionante. Mira, a ti no se te vuela el peluquín y se te abriendo el flequillo porque tenemos la gravedad. Pero si no tuviéramos la gravedad, entonces es la potencia de Dios. La Biblia dice que esa potencia de Dios puede operar en ti para la paciencia que necesitas esta tarde. ¡Wow! Para que no te desanimes. Pero ¿por qué no experimentamos estas cosas? Por eso necesitamos ir al trono de la gracia en una comunión profunda. La falta de oración en los cristianos es uno de los grandes males del mundo hoy. No de la iglesia, del mundo. Del mundo. ¿Sí? La oración en realidad es una acción, es un acto. Para buscar algo que te prediqué hace un tiempo atrás, también lo pueden buscar en internet. No hace mucho tiempo, fue a principio de este año. Es la búsqueda del bien de Dios. En Dios no existe el mal. Dios es el bien absoluto. El mal no existe en Dios. Dios no creó al ser humano preparado para el mal. Dios lo creó para el bien. Porque el propósito de Dios para el ser humano es que transmitiera el bien a todo lo creado. Sin embargo, el ser humano dejó entrar el mal. Miren un poco la naturaleza y se van a dar cuenta que no hay tanto mal como en las conductas humanas. Ustedes van a ver una paloma, no tiene maldad, tiene instinto. Un león come una cebra, no porque el león sea malo, sino porque el león se alimenta de esa manera. Dios lo creó así. Bueno, ahora con todas las nuevas ondas que hay, pues habrá leones veganos, habrá leones. Sí. Si ustedes se fijan, todos los animales que son vegetarianos, gordos, así que. Bueno, entonces, no hay maldad. Pero la oración es lo que nos encamina hacia el bien de Dios. Hacia estar en el canal del bien de Dios para otros. En el bien de Dios para nosotros. La oración sincera es la búsqueda constante del bien para mi alma. Por eso, esto es en primer lugar. Después quiero hablarte del bien para otros. Por eso, antes de seguir, tenemos un problema, hermanos, y es la condición del ser humano actual. Es la condición del ser humano en general. Esa condición es el mal. Y el mal se manifiesta con una característica espantosa que es el orgullo. Miren, hermanos, donde esté el orgullo no se puede frenar el mal. La maldad es la manifestación del mal, como la bondad es el estado del carácter. Una persona que tiene bondad tiene un carácter bueno. La benignidad es la acción de la bondad. En tanto que el bien es lo que lo contiene, ¿no? La maldad es igual. La maldad existe porque el ser humano dejó entrar el mal en su corazón. Y la maldad, cuando se pone en acción, se llama malignidad o maligno. Por eso un tumor es maligno cuando empieza a crecer trayendo destrucción de otras células. Un tumor es benigno cuando crece pero no destruye otras cosas, otros tejidos, ni coloniza otros tejidos. Porque la malignidad es la acción del mal, la benignidad es la acción del bien. Cuando nosotros oramos, buscamos el bien de Dios para nuestras almas. Por lo tanto, cuando una persona se mete en una oración profunda, una comunión profunda con Dios, comenzará a verse un fruto de alguien que ya está en esa persona, pero que al vencer el orgullo y darle lugar al Espíritu de Dios, aparece este fruto, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Cuando nosotros oramos, estamos dirigiendo nuestra alma hacia el bien de Dios. Señor, necesito tu bien. Necesito sanar mis emociones, necesito tener claridad en mis pensamientos, necesito saber cómo decir esto. En Génesis 3:4, Satanás dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Miren, la muerte es la separación de la vida. La muerte es la ausencia de la vida. No sé qué concepto de vida y de muerte tenía Adán, pero Satanás le mintió aquí. Sí que morirás, porque te vas a separar de la vida. Y todo aquello que se separa de la vida se muere. Una rama cortada de un árbol morirá. Entonces dijo, no moriréis, sino que sabe Dios, que es egoísta, dijo él, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, no dice, seréis dioses, seréis como Dios. Aquí está la gran mentira que se filtra en las iglesias. Porque ninguno de los que está aquí osaría decir yo soy Dios. Pero en nuestras actitudes muchas veces tomamos el lugar de Dios y actuamos como Dios. Y nos conducimos como Dios y juzgamos los hechos de Dios, no porque nos sintamos dioses, sino porque llevamos en el fondo
Ese orgullo, desde los días de Adán en la naturaleza humana, que nos hace pensar que somos un poco ese coworking, ¿no? Trabajamos juntos en la misma oficina, compartimos la misma oficina, podemos irnos de etapa juntos, pero si quiero pasar de ti, paso de ti, ¿no? Tú usas una oficina, un escritorio por ahí. Todos saben lo que es el coworking, ¿no? El de trabajar en el mismo sitio, ¿no? Llevamos el orgullo como una condición del carácter, como, escúchenme hermano, como un sesgo de nuestro comportamiento. Es algo que no depende de las circunstancias. El orgullo no depende de las situaciones que vivimos. Puede una reacción del carácter depender de una motivación, pero el orgullo no depende de eso. El orgullo está metido en el ser humano como parte del carácter del ser humano, independientemente de las situaciones que viva. Puede ser una persona extremadamente rica, que todo le va bien, y ser un orgulloso insoportable. Y puede ser una persona extremadamente miserable y tener un orgullo insoportable. Por eso te hablo de ese sesgo. O sea que al fin, de alguna manera, terminamos atribuyendo nuestros éxitos, conquistas, resultados a nuestro esfuerzo, a nuestra capacidad, a nuestra iniciativa. ¿Y saben qué? A veces el orgullo nos hace pensar que oramos tanto que gracias a nuestra oración las cosas cambian. El orgullo es algo tan asqueroso que si no es sacado de cuajo, es dejar una cebolla abierta en el frigo. Mañana todo va a tener olor a cebolla. O la quitas o la envuelves bien en film, porque si no lo contamina todo. Y lo que vas a comer, tú dices, madre mía, tiene sabor a cebolla. Sí, porque dejaste la cebolla. El orgullo es uno de los pecados más asquerosos, sutiles y más difíciles de manejar que el ser humano puede experimentar. Y es una de las grandes trabas en la oración. Por eso a veces no sabemos orar, no porque nos tienen que enseñar técnicas, sino porque tenemos que morir a nuestro orgullo. Porque a veces nuestra oración va encaminada a decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Señor, mi hijo es tan guapo, yo lo quiero tanto, pone una chica así, pero que sea así, 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 que sea una compañera de instituto, que sea esto, que sea aquello, que sea cristiana y que sus padres yo los conozca, ¿no? Explícale a Dios todo lo que tiene que hacer, ¿vale? ¿Sí? Yo era inconverso, algunos de ustedes lo saben, provoqué a Dios, era una persona, me habían hablado de Cristo, estaba tan enfadado con Dios y le dije a Dios, eso, sí, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, Dios, ¿no? Eso se lo dije. Yo le dije, si eres Dios, ponme una rubia en el autobús. Se sentó una chica rubia que era la hija de un pastor, me llevó a la iglesia y me entregué a Cristo. Dios me dijo, ah, sí, el plan lo tengo yo, no tú, Danielito. Y aquí estoy predicando. Dejé carreras, dejé todo por servir a Cristo. Pero nuestro orgullo nos hace pensar que controlamos. Hermanas, vosotros tenéis una gran capacidad emocional. Una gran capacidad para desarrollar la comunicación emocional y también para percibir situaciones que es muy difíciles de percibir para los hombres, porque vosotros las percibís emocionalmente. El hombre no se da cuenta, tu marido no se da cuenta, pero tú te diste cuenta. Tengamos mucho cuidado con esto. Dios te dio una característica para que trabajes en conjunto con aquellas personas que tienen otras características. Pero cuando una mujer piensa que es una gran capacidad que tiene y que el marido es un tonto que no se entera de nada, hay orgullo. Y ese orgullo termina matando. Pero bueno, no iba a hablar del orgullo, sino de la oración. Por eso, ojo con esto. A veces pensamos que porque yo oro todo va bien. Miren, hermanos, yo oro porque todo me va mal. No es que me va mal porque oro, pero si yo a veces me pregunto, si me estuvieran yendo las cosas muy bien, ¿orarías realmente como oro? Y a veces digo, Señor, eres tan bueno que permitas que se me metan todos los días alguna piedra en el zapato para que vaya corriendo a ti y decir, Señor, no sé si tengo un clavo en el zapato, soy yo. Y Dios me saca el zapato con paciencia, me quita la piedra, me da un beso en la frente y me dice, venga, Danielito, vete a jugar. Por eso, nuestros éxitos, conquistas, cuidado con esto. Cuidado con la oración carnal, hermanos. O sea, cuando busca lo que pide, sin importar si está en el propósito de Dios o no. Y también cuando la oración es usada para alimentar la personalidad carnal. Porque yo oro, las cosas cambian. En muchos lugares del mundo, las intercesoras tienen más autoridad que el pastor. Porque si Dios lo dijo, ¿quién le va a cambiar de opinión, no? Perdonadme, nadie se ofenda aquí, ¿vale? Hay que interceder. Pero cuando alguien viene y me dice, no, pastor, Dios me lo dijo. Bueno, yo qué soy, ya está, si te lo dijo Dios, ahora. Después no me vengas a decir, ¿qué hago con esto? Que te lo arregle Dios o que Dios te lo pague. ¿Te lo dijo Dios? Sí. Pero ponemos a Dios de por medio. ¿Quién te va a decir algo? Volvemos a esto.
No nos creemos Dios, pero nos creemos como Dios. Este es el gran drama de nuestro orgullo. Y también cuando te decías, porque yo oré, Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que no vivo yo, mi orgullo ha muerto. ¿De qué me voy a enorgullecer? Decía Pablo. ¿Saben de qué me enorgullezco? Dijo él, de mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque mi incompetencia lo suple Dios. A la botella le falta más de la mitad del agua. Y este es el milagro, decía Pablo, que vas a beber de esta botella siempre, porque el resto que a mí me falta lo llena Dios. Lili está luchando con las intervenciones en su cabeza y todo lo demás, si se va a hacer, no se va a hacer. Bueno, ya decidió una que no, bueno, cosas tan complicadas, ¿no? Pero imagínate, hace poco tuve una charla con un neurocirujano del cerebro profundo. Es el jefe de neurocirugía, es un tipo que es famoso, ha escrito libros. Es un monstruo. Y antes nos atendieron otros neurocirujanos. Tú imagínate que aparece un chico que no ha terminado la facultad de medicina. Y te dice, mira, yo te voy a abrir la cabeza. No te preocupes. Te vamos a cortar por aquí, vamos a sacar trozo del cráneo, vamos a desplazar el cerebro hacia atrás. Durante 4 o 5 horas durará la operación. Y comenzaremos a trabajar allá adentro, donde está la hipófisis, el hipotálamo. Un error y te cortamos los cables y no sirves para nada. Yo no terminé la facultad de medicina. Todavía me quedan algunas materias, todavía no sé si dedicarme a obstetricia, ginecología, sé dedicarme a neurocirugía, pero te voy a operar yo. Tú dirías, ni loco, ¿no? Ahora el tipo te podría decir, en realidad te voy a decir la historia. Yo voy a abrir la puerta del quirófano, yo voy a estar ahí, pero no digas nada, el que te va a operar es el monstruo. El jefe de cirugía. Porque yo no tengo conocimiento de esto. Lo único que yo hago es llevarte el quirófano, decirte ven, pero no lo hago yo, lo hace él. Él es el que lo hará. Esto es lo que decía Pablo. Cuanto más incompetente yo me siento, decía Pablo, mayor es el poder de Dios. Este estudiante de medicina, con todo el respeto, serán grandes cirujanos los que están estudiando medicina o lo que fuere, ¿no? Pero este estudiante de medicina te podría decir, mira, yo puedo abrirte, yo puedo cortar el cráneo, más o menos, pero no, ¿sabes qué? Prefiero no hacerlo, prefiero que lo haga todo él. Lo único que voy a hacer es estar contigo y cogerte la mano mientras él te está operando a ti. Esto es lo que decía Pablo. Su poder llena lo que yo no tengo. Por eso te das cuenta qué absurdo es el orgullo. Por eso Pablo decía, si me tengo que enorgullecer de algo, prefiero enorgullecerme de mi debilidad, que no tengo capacidad. Y que el neurocirujano va a decir constantemente, no te metas ni hables ahora, ¿vale? ¿Lo entiendes a esto, verdad? Es como decirme a mí, pastor, ahora ni hables, deja que yo le hablo. No, pero algo tendré que decir porque soy su pastor, ¿no? Soy su padre, soy su esposo, algo tendré que hablar. Y tal vez Dios te dice, no metas la cuchara ahora, que esto lo voy a hacer yo. Por eso necesitamos orar, iglesia. Y la paz de Dios tiene que tomar el control de nuestras vidas. ¿Sabes? En Génesis 11:3 dice la Biblia lo mismo. Fíjate, el ser humano sigue R que R. Mi abuelo decía yo otra vez la mula al trigo, ¿no? Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Yo tuve que hacer un trabajo hace mucho tiempo atrás en la facultad. Y tenía que ver con la historia de la arquitectura y la historia de todas estas cosas y las construcciones antiguas. Leí un libro que se llamaba De Babilonia a Brasilia, ¿no? Que era la última ciudad diseñada. Y se hablaba precisamente de esto. El avance tecnológico que hubo en aquel momento fue impresionante. Hoy no sé si nosotros, con todos los avances que tenemos, podríamos, si llegáramos a avanzar en el nivel que ellos habían avanzado, pudiéramos hacer algo realmente. No sé si tenemos este avance. Los grandes descubrimientos se han ido haciendo a lo largo del siglo. Cada vez los descubrimientos son más pequeños porque prácticamente todo está descubierto, ¿no? Y se dijeron, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo. O sea, el ladrillo ya no es de barro solamente, sino es cocido. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, o sea que ya estaban desarrollando un tipo de estructura. Y el asfalto en lugar de mezcla. Además impermeabilizaron esto, porque era con lo que se impermeabilizaban los barcos en aquel tiempo. Y dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí aparece la primer gran globalización.
industrial, social, de comunicación, todo. Vamos a hablar un mismo idioma, vamos a manejar una misma tecnología. En todo el mundo vamos a poner esta empresa, le vamos a poner el mismo logotipo, la identidad corporativa, globalización. Aquí aparece la primer globalización en la historia que nosotros vemos. No quiero hablarles de eso ahora, pero si no me voy a ir por la rama, ¿no? Industrial, económica, cultural. ¿Y saben qué? Una globalización que les llevaba a tener el control sobre el mundo. Vamos a hacer esto. No vaya a ser que a Dios se le ocurra hacer otra cosa. Así que vamos a controlar antes que a Dios se le ocurra alguna idea. Y la Biblia dice en forma muy poética, dice, y bajó Dios y vio lo que estaban construyendo. Como decir, anda, qué alta que era esta torre, que Dios tuvo que bajar para verla, ¿no? Bueno, y entonces aparece todo esto. Este es el sutil engaño. En primer lugar, el ser humano no puede hacer nada sin Dios. Sobre todo con respecto a la vida eterna, que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos tiene que preocupar en serio. Tú no puedes salvar el alma de un hijo. Hagas lo que hagas, solo Cristo. Tú no puedes salvar a nadie, tú no puedes convertir a nadie. Lo convertirás en evangélico, pero no en la vida de Cristo. Por eso, en segundo lugar, tampoco podemos hacer nada ante las cosas que son imposibles. Cada vez que a Lili le hacen una campimetría, le hacen una resonancia magnética, Señor, no sabemos qué está sucediendo dentro del coco, ¿no? ¿Qué sucede aquí adentro? ¿Crece, no crece esto? ¿Cómo está? Yo no puedo hacer absolutamente nada. Tú te planteas y dices, pero en este momento puede estar creciendo algo dentro mío y no me doy cuenta. Nadie lo sabe y lo descubriré cuando... No quiero meterles miedo, ¿vale? Y lo descubriré cuando sea tarde. Porque el ser humano no puede controlar las cosas. No somos como Dios. Somos criaturas que dependemos de Él. Es lo que describía el rey David. Y si no oramos, somos propensos a vivir con temor, con ansiedad, con preocupación. Por eso Pablo decía, la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Necesitamos experimentar el milagro de la obra del Espíritu Santo en nuestro ser interior, dándonos paz. Creemos que Dios puede sanar un ciego. Creemos que Dios puede hacer caminar un paralítico. Si hay una persona enferma, decimos, vamos a orar, porque tenemos fe que Dios lo puede orar, porque creemos que Dios puede hacer este milagro. Amén. Pero ¿cómo nos cuesta creer que el Espíritu de Dios puede transformar el alma de un hijo? Porque juzgamos. Porque analizamos la vida como Dios la analiza, no como lo tiene que analizar un ser humano. Yo puedo analizarla como ser humano, creyente, confiando en Dios y llevarlo a la oración, pero no soy como Dios. Es Él el que tiene el control de todo. Por eso, en Europa, te decía recién, al menos en España, estamos viviendo este tiempo de un despertar supuesto de espiritualidad extraña, a veces diría yo casi sincretista. Famosos que están encontrando a Dios. ¿Saben dónde me convence un poco cuando el famoso dice yo encontré a Cristo? Porque Dios es Dios. Y no sabemos a qué Dios se está refiriendo. Famosos que dicen buscar a Dios, algunos parecen genuinos, y seguramente lo son, ¿eh? Yo he visto mucho, hace poco le enviaba a alguien de una chica bastante famosa que ha tenido un encuentro con Cristo y estaba en un programa de la televisión por la tarde, muy famoso aquí en España. Y la chica, sin venir a cuento, comenzó a hablarle a la presentadora acerca de Cristo y de su transformación en Cristo. Es evidente que ahí está la obra del Espíritu Santo. Pero saben que hablan de un Dios, pero saben que un Dios a sus propias medidas. Yo hago lo que quiero y Dios me ayuda. Realmente estamos hablando del Cristo, del Dios que nació en carne, la palabra hecha carne, la segunda persona de la Trinidad en Jesús de Nazaret, que siendo 100% Dios no hizo uso de esos atributos divinos, sino que vivió como humano, murió como humano, resucitó por el poder del Espíritu Santo como humano y se sentó a la diestra del Padre. Te voy a decir algo bien claro, cuando yo realmente le entregué mi corazón a Cristo, que tenía 20 años, estaba en la facultad, tenía muchas cosas encima, yo esto que te estoy diciendo lo tuve en claro. No porque alguien me lo enseñara, sino porque el Espíritu te lo revela. Cristo murió por ti. Cristo tomó tu lugar y te tienes que arrepentir. Era lo básico. Cristo vino como humano, murió como humano, resucitó como humano para que hoy tengas vida eterna. Pero tengamos mucho cuidado, porque vivimos en un entorno que se está manipulando desde el orgullo humano también los conceptos de Dios.
Y la iglesia de Cristo se puede confundir muy fácilmente en esto si no tiene una comunión profunda con Cristo. Porque muchas veces se habla de un Dios que no tiene nada que ver con el Cristo del Nuevo Testamento. Aunque te vistas de religiosa, de religioso y hagas esto y hagas aquello, cuidado con esto. Hay muchísimas películas pseudoespirituales que están llenando los cines ahora, pero no están hablando de Cristo realmente. Están hablando de otro tipo de actitud religiosa, pero no hablan de la obra de Cristo. Hace poco con los niños fuimos a ver, ¿cómo se llamaba? El de los dibujitos animados. Con los nietos fuimos. Rey de Reyes. Una bendición esa película. Dios nos habló a los que estábamos ahí. Evidentemente tenía una inspiración clara. Entonces, ¿saben por qué? Porque en esta confusión se forma una sociedad muy distinta de esa ciudad de Dios de la que dice el rey David. Tú estás en medio de la ciudad y la alegrarás con tu río de vida. Tengamos mucho cuidado porque si no, vivimos en un ambiente social que nada tiene que ver con el que Dios formó. Dios es el todo en esa ciudad de Dios, que es la iglesia. Al contrario, ¿saben qué? Perdónenme, no quiero, pero atiéndanme de verdad, porque es muy interesante todo esto. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado algo de filosofía, pero si habéis leído filosofía, habéis leído a Nietzsche, ¿no? Nietzsche, lamentablemente, es el que puso las bases fundamentales de la filosofía de vida europea. Y hay una frase famosa de Nietzsche: Dios ha muerto, dijo él. Se conoce en todo el mundo, no porque Dios como tal muera, sino él dice, las sociedades tarde o temprano se desarrollan de tal manera que no necesitarán a Dios, harán cosas sin la necesidad de Dios, por lo tanto, Dios ha muerto. Eso lo vaticinó, lo dijo sobre Europa. Por eso en Europa vivimos como vivimos. Creo en Dios, pero en la sociedad nosotros terminamos matando la idea de Dios. Yo les digo algo claro, hermano, necesitamos volver a la oración donde se nos revele realmente quién es nuestro Dios. Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. El que da paz que sobrepasa el entendimiento. Es el milagro del alma humana. No un concepto filosófico para sentirnos bien. Y que nos ayudemos mutuamente como la Torre de Babel. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo. Ay, qué buenos que somos. Somos maravillosos, hacemos obras sociales. Esa es la Torre de Babel, hermano. No me midan a mí por si hago o no hago. Si yo hago, gloria a Dios, pero que mi mano derecha no sepa lo que ha hecho la mano izquierda. Es mi vida, son los frutos de mi vida. Por eso, Dios es el todo en la ciudad de Dios. Y esa ciudad de Dios de la que dice el rey David, es la iglesia de Cristo. Al contrario, se parece más, te decía recién, a lo que se hace hoy en la sociedad. A algo que, por eso te decía, permitidme esto, al panteón romano, que era el panteón griego. ¿Saben lo que era eso? Hoy en Roma, donde estaba el panteón, que es un círculo grande, es una bóveda interesantísima en el tema constructivo, ese panteón hoy es una iglesia católica. Pero en ese panteón, escúchenme bien, allí había un lugar para cada dios. Tú ibas allí a adorar a Dios, pero podría ser Marte, podría ser Júpiter, podría ser cualquier dios. Esto ya venía de los griegos. Estaban los dioses y las diosas allí. ¿A dónde ibas tú a orar? Al panteón. ¿A quién? A adorar a Dios. ¿A qué Dios? Hoy yo veo la sociedad que se parece muchísimo a aquella base filosófica con la que comienza Europa, tanto de Grecia como de Roma, y no tiene nada que ver con el Dios judeocristiano, con el Cristo que murió y resucitó. Y que volverá con su Espíritu Santo que llena nuestras vidas. Bueno, pero yo lo hago de esta manera. Bueno, está bien, y esto también está bien. Sí, todo el mundo va al panteón romano. Eso es Europa. Iglesia, la iglesia de Cristo, si quiere ver la gloria de Dios, el río de Dios que alegra la ciudad, tiene que ser la ciudad de Dios. Y esto es oración. Y es volver a Dios. Pero Dios es el mismo eterno creador de todo lo que existe. ¿Sabes qué? Dios nos ama. En Hebreos capítulo 1, ¿me ayudas, Simón? Dice, porque por esta razón Dios se nos ha revelado. Porque Dios te ama. Dios sigue existiendo. Dios no es algo abstracto. Dios es un Dios en el cual subsisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Igualmente Dios. Hace como medio año atrás yo les decía, yo no sé por qué la gente dice, bueno, pero esto es medio raro, ¿no? Los tres son Dios y subsisten en una misma persona, ¿no? Es un poco extraño. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Sabes que el pulpo tiene 7 cerebros? ¿Y todos subsisten en el mismo pulpo?
¿Cada cerebro es tan pulpo como el otro cerebro? Explícamelo. No puedo. Es un alien el pulpo, ¿eh? Estúdienlo al pulpo, estudien la vida del pulpo. Después se lo comen, ¿vale? Pero en un solo animal subsisten 7 cerebros. En una sola esencia, Dios, subsisten 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en el Dios trino. Creo en la Trinidad. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, casi nada, ¿no? Jesús resplandecía con la gloria del Padre, dice aquí. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuántos creen que Jesús, el nacido de María, era importante para el Padre? Yo pienso en el corazón del Padre con respecto a ese Jesús, nacido de María. Cómo lo guardó desde el principio. Herodes quiso matarlo, Dios habla en sueño y dice, váyanse a Egipto. Luego vuelve y así constantemente. Jesús es guardado, es encaminado por el Padre hasta que se cumple el tiempo de la cruz. Y no lo dejó en una tumba, lo resucitó por el poder del Espíritu de Dios. El amor del Padre sobre Jesús no lo podemos calcular nosotros. Pobres mortales no pueden entender el gran amor de Dios sobre Jesús de Nazaret. ¿Este es mi hijo? No dijo, este es uno de mis hijos, el más chico. No fue el padre de David. ¿Se acuerdan? Sí, tengo otro, es verdad. Pero está cuidando las ovejas. No fue el padre de David, no fue Isaí. Fue el Padre Celestial. Este es mi Hijo amado. Y yo me complazco en él, dijo. Wow. Pues, yo no sé, ¿podrías repetir esto? No te digo ahora, pero repítelo al menos en tu mente. Este es mi Hijo amado y me complazco en él. Ahora te voy a explicar por qué. Dice él, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, porque heredó un nombre mucho más excelente que ellos. Dios se reveló en su palabra, en primer lugar. Dios se reveló en su palabra. Dios siempre habló, a través de los profetas, a través de los cantores como los salmistas, pero al final lo hizo por medio de Cristo directamente. Jesús vino a mostrar el corazón de Dios, vino a mostrar el corazón del Padre, vino a mostrar la esencia de Dios. Jesús llegó a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Dios se revela en todo lo que el apóstol Pablo escribió. Y que nada de lo que escribió Pablo está en contra de la revelación en Cristo. No es una revelación nueva. Todo lo que escribe Pablo tiene que ver con Cristo y la revelación de Cristo, del Evangelio de Cristo. Por eso, no solo se reveló en Cristo, sino que nos reveló la relación que Dios deseaba con los seres humanos. No te olvides que Jesús era el humano perfecto. Cuando ves la vida de Jesús y ves la relación con el Padre, ese es el propósito eterno de Dios del que hablaba Pablo, que era un misterio, decía Pablo. Lo vimos en Cristo Jesús. O sea que cuando Dios creó a Adán, quería una relación como la de Jesús, pero Adán no lo hizo. Jesús, por así decir, fue en su humanidad el primer pámpano. Porque en la comunión profunda con el Padre, la vida del Padre fluía en Él. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si no creen, créenme por las mismas obras. Miren que las obras que hago son las obras del Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, es el Padre que habla en mí. Claro que tomo la decisión, claro que pienso, porque Jesús pensaba, diseñaba, organizaba, era evidente. Estudia la vida de Jesús, te das cuenta cómo se movía Él. Pero en todo momento había tal libertad en la cual tú no puedes saber cuándo es Jesús hablando y cuándo es el Padre. Siempre es una libertad tan grande del Padre fluyendo a través de Jesús. En ese Cristo, en ese Jesús de Nazaret, humano, Dios nos reveló el anhelo, el deseo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Vosotros en vuestra humanidad no podéis estar unidos al Padre, pero si estáis unidos a mí, yo como humano, estoy unido al Padre. Resucité sin pecado para que vosotros podáis estar unidos al Padre. Si estáis unidos a mí, seréis pámpanos en la vid y llevaréis mucho fruto. Pero permanezcan en mí, no se bloqueen con los frutos. Permanezcan en mí. Si ves un mal fruto, el problema no está en tratar de corregirlo, el problema está en volver rápido a la comunión profunda con Dios. No es en echarle la culpa a otras personas.
Mi padre tenía viñedos, siempre lo dije, me crié viendo eso. Vi a mi padre trabajar de sol a sol y todos los meses del año en el viñedo. El viñedo te da mucho trabajo, invierno, verano, otoño, invierno, constantemente. No para el labrador, no para el que cuida la viña. Y viene Jesús y dijo, mi padre es el labrador. Cuando yo leí eso y recordé a mi padre entre la viña, dije, Dios mío, eso significa que no hay un solo minuto en el cual vas a descuidar tu viña, que hoy se manifiesta como la iglesia. Por eso, en su comunión con el Padre, mostraba el ejemplo perfecto de lo que sería ese pámpano en la vida. Así muestra, ¿saben una cosa, hermano? Que Dios te ama. Que Dios te ama. Por eso te dije, podríamos repetir, este es mi Hijo amado en el que me complazco. Porque la Biblia dice claramente, Jesús un día dijo, de tal manera amó Dios al mundo que me entregó a su Hijo, por amor a ti. O sea que Él equipara el amor de Dios por ti con el amor del Hijo. Con el amor que el Padre tenía sobre Él. Porque nadie va a hacer ese negocio. Fue como cambiamos los cromos. No te estoy diciendo, dame 2 personas por mi hijo. De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo porque te ama. O sea que te ama como ama al Hijo. Como amó a Cristo. Si nosotros no entendemos esto, nunca entenderemos lo que significa orar. Si yo no entiendo el gran amor de Dios por mi vida, yo no entenderé lo que significa orar, iglesia. Cuando yo estoy quejoso, mi oración necesita pasar por una etapa que se llama arrepentimiento de mi orgullo. Es decir, yo sé que Dios me ama, perdóname, Señor. Dios te ama. Dice Juan 11:41. Gracias te doy, Padre, por haberme oído cuando resucita a Lázaro. Yo sabía que siempre me oyes, por eso lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú. Yo sé que tú me oyes siempre, Señor. ¿Por qué nuestra oración mengua? Porque decimos que Dios no me escucha a mí. Si ya descargaste tu corazón y no ves el resultado, dedícate a adorar a Dios entonces. Los próximos días, dedícate a adorar a Dios. Y dale gracias a Dios porque Él ya recibió tu oración. Y el Señor no sé cómo ni cuándo lo vas a hacer, pero tú lo harás. La seguridad de Jesús en la relación con el Padre contrasta con la de Marta y María. Si hubieras estado aquí, no hubieran sucedido estas cosas. Sin embargo, Él dijo, Padre, gracias porque me trajiste hasta este momento. Estoy delante de esta tumba. No hace ni falta que orara, pero lo hago para que ellos se den cuenta que tú me escuchas. La seguridad que yo tengo es que en tu gran amor tú me escuchas. Le quiero pedir a Dios en esta mañana que el Espíritu Santo te revele cuán grande es el amor de Dios por ti. Dejarías de lado tu carácter, tus defensas, tus malos rollos. Por eso te decía, te doy gracias, Señor. La seguridad de Jesús en la oración estaba relacionada con haberle entregado todo el control al Padre. Esta es la oración. Me postro aquí, vengo a clamar, vengo a pedir. No sé, Señor, si estoy pidiendo que me liberes de la cruz o tengo que pasar por esta cruz. Porque a veces ni siquiera lo sabes. Puede, Señor, que hasta esté orando en contra de tu propósito. No sé cuál es tu propósito, pero me postro aquí porque no puedo más, Señor. Pero yo quiero cumplir con tu plan, quiero cumplir con tu propósito. Pero sobre todas las cosas, Señor, vengo aquí para entregarte el control de todo esto. Yo me rindo ante ti. Yo me rindo ante ti. Lo primero, aunque parezca de principiantes, hermano, nunca te olvides que Dios te ama. Nunca. Por eso y con esa confianza oramos. Así vemos que Dios siempre tomó la iniciativa con el ser humano. Dios siempre fue el que lo buscó, el que le proveyó lo necesario para que podamos volvernos a Él. Dios es el que nos abrió un camino en Cristo Jesús. Ya en Génesis 3, ¿dónde estás, Adán? Dios siempre tomó la iniciativa. Hoy podemos llevar el alma a esa comunión profunda. Allí es donde se fortalece el alma y experimentamos la plenitud en todas las áreas de la vida y también esa paz que sobrepasa el entendimiento. Sin embargo, caemos en la tentación de orar solo para pedir que Dios nos solucione el problema, creyendo que esto dará plenitud al alma, que si te soluciona el problema se va a cambiar tu alma. Lo que necesitas es tener la paz del Espíritu en tu alma. Que en esto se verá, si Dios soluciona este problema, Él me ama. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Saben cómo oramos nosotros? Señor, si me amas realmente no permitas que me suceda esto. Pero Él dijo, sí es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego Él dijo, yo podría haber orado por legiones de ángeles, pero no es el momento. ¿Saben? A veces la vida del cristiano es como el viaje de Pablo hacia Roma. Te llevan preso para cumplir el propósito. Te meten en un barco, te sacan de ese barco, te meten en otro barco, viene un naufragio, viene una lucha, te muerde una serpiente. Todo con un propósito. Y por donde él iba dejando la vida de Dios.
Dios me dijo que nadie se va a morir en este barco, dijo Pablo. El ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, me dijo que nadie morirá, se va a perder el barco. Así que coman, y partió el pan y les dio a todos. Y vino la paz de Dios sobre ese barco. Luego llegó a la costa, lo mordió una serpiente, todos lo miran, se sacó de la serpiente, no se muere. Así que lo llevan a orar por el dueño, el gobernador de la isla. Pablo ora por el gobernador de la isla, se sana y el gobernador de la isla dice, no se vayan con este tiempo, pasen el invierno aquí, luego, pero van a ser atendidos como reyes por lo que ha hecho Pablo conmigo. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú imagínate que en aquel tiempo, entre esos marineros había un chaval de 17, 18 años. Viendo todo eso, pensando me voy a morir ahogado, ves que Pablo sale en medio del barco y dice no tengan miedo porque el ángel del Señor ha estado conmigo, nadie va a morir y no muere nadie. ¿Saben cómo habrá sido la historia que le contara a sus nietos? Miren que yo a mis nietos les cuento muchas batallitas, pero él podría haber dicho aquel día y luego saben que este hombre, Pablo, fue mordido por una serpiente. Y lo llevaron ante el gobernador de la isla. No solamente la serpiente no lo mató, sino que además Dios hizo un milagro y sanó a aquel gobernador. Y todos salimos vivos y salimos hasta más gordos y nos trataron como reyes. No hicimos nada, tuvimos un año sin trabajar y nos alimentaron. Y yo volví a mi casa, vi a mis padres, al final conocí a tu madre, a tu abuela, me casé con ella. Yo lo que vi aquel día no me lo puedo olvidar nunca más. Estoy hablando de un hombre que iba en oración como el apóstol Pablo. No entró en queja, no entró en amargura. Este es el problema de tantos cristianos, iglesia. Por eso Jesús en todos los momentos de la vida se fortaleció en la potencia y la gloria de Dios en la oración. Por eso aceptó la cruz, por eso fue resucitado. Pero para experimentar la oración que busca y es canal para que Dios, el Dios sobrenatural, se manifieste con lo sobrenatural. Como te hablé de Pablo, es necesario que el ser humano se encuentre con situaciones cuya solución exceda lo natural humano y la lógica o razón humana. Dios permite que aparezcan situaciones que exceden tu capacidad y aún la de los profesionales. Y te puedan decir, tal vez algún día aparece un avance en la medicina que podamos curar a tu hijo, pero hoy tu hijo no tiene cura. Y Dios permite que pasemos por estas situaciones para que la gloria de Dios se manifieste. Dios no te tortura, Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que lo conozcas. Dios no te va a llevar a ese punto en el cual tú dices, Señor, ¿por qué haces esto? Porque el único propósito de Dios es que el ser humano de una vez por todas sepa que no es como Dios. Él sigue siendo Dios y yo necesito que Él intervenga. No sé cómo lo va a hacer Dios hoy, pero si no lo hace hoy, lo hará mañana o pasado, pero en algún momento Dios hará algo. Pero el plan de vida de Dios se cumplirá. Y si en algún ser querido que tú tienes, Dios todavía está tomándose su tiempo para que incremente el testimonio que va a tener más adelante, ¿sabes qué te digo? Gloria a Dios. A veces no es por causa tuya, ni de tu marido, ni de tu mujer. A veces por causa de tus hijos. Y tus hijos algún día dirán, yo conocía al Dios que se me reveló a mí, no al que me contó mi madre ni mis abuelos. Yo conocí a Dios en oración. Por eso, así vivió la iglesia del primer siglo, una dependencia total de Dios en su poder y confianza plena en su amor. Así fueron liberados de cárceles. Algunos murieron, Pedro fue liberado, pero Jacobo no. A Jacobo le cortaron la cabeza, pero Pedro fue liberado de una manera impresionante. Luego lo vemos también en Pablo, cómo fue liberado de la cárcel en Filipo. Resucitaron a Dorcas. Yo te podría mencionar tantos milagros de la iglesia del primer siglo. Era una iglesia que caminaba por encima de la tierra, iglesia. No tenían recursos, no tenían ni Biblia. Los evangelios no se habían terminado de escribir. El evangelio de Juan en muchos de estos casos todavía ni se había escrito. Pablo estaba escribiendo algunas de las cartas, pero no había terminado de escribir todas las cartas. No tenían ni Biblia, no tenían nada. Lo único que tenían era oración. Y se reunían a orar. Dice la Biblia que cuando Pedro fue liberado de la cárcel, ni ellos mismos lo creían porque dice que se habían reunido a orar y clamar a Dios. Yo tuve que estudiar muchas cosas, tuve que moverme mucho, crecer mucho. Hoy soy un defensor a muerte de la oración. No hay nada que Dios no pueda cambiar. He tenido que estudiar física, muchos de ustedes lo saben, desde muy adolescente, muy jovencito. Me encantaba la termodinámica. Y la termodinámica siempre habla de cómo manipular las fuerzas y todo esto, producir energía por la fuerza. Y hoy yo no digo que no exista, pero todas esas leyes simplemente son descubrimientos que el ser humano hemos ido anotando y escribiendo sobre aquellas cosas que Dios había hecho aún antes que nosotros naciéramos. Sabes que todo lo necesario para que tengas internet, todo lo necesario en física para que tengas luz, ya existía antes de que Dios creara a Adán y Eva.
toda la energía necesaria para que tengas internet, para que hagas funcionar un coche, para que lleguemos a la luna, para que enviemos naves al espacio, para que tengamos luz, ya existía antes de que creara Dios a Adán y Eva. Toda la física ya estaba, la electricidad ya existía, todo existía. Todo existía. Por eso, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Esto es oración. Por eso cuando experimentamos milagros y la intervención de Dios en nuestro entorno, hermano, contexto, conocemos al Dios que lo controla todo. Al Dios soberano, al Dios poderoso. Pero cuando entras en conflicto del alma, que no se solucionan rápidamente, conocemos al Dios que sana el alma cansada, que fortalece el alma con toda la potencia de su gloria. El Dios que te guía en los caminos oscuros de la vida. Y el Dios que te va a dar gozo en medio de la aflicción. No todos los conflictos se solucionan como nosotros deseamos. Es más, todos deseamos una vida sin conflicto. Pero los conflictos sacan a luz nuestras carencias, nuestras debilidades. Nadie va al médico hasta que no le duele, hermano. Yo no soy como Dios. Yo estoy cargado de carencias. Cuando llenaron esta columna, los constructores dejaron muchas burbujas de aire. Y cuando le echen mucho peso se va a quebrar. Por eso necesito que esas carencias en la estructura de esta columna sean llenadas con la potencia y la gloria de Dios. Porque quiero soportar mucho más de lo que soporto. Y le pido a Dios que Él me fortalezca con su presencia en mi alma. Que las burbujas que quedaron dentro de la columna, si viene un terremoto, no se quiebre esa columna. Señor, llena mis burbujas de vacío de mi alma con toda tu presencia. Y esto tiene que ver con la oración, iglesia. Perdónenme, cristiano que no oras, sigue sin orar y seguirás igual. Vuélvete a un camino profundo de oración. Por eso, nunca ores pensando solo en el fruto. Nunca ores pensando solo en el fruto. Ora pensando en tu comunión con Dios. Porque el fruto será una consecuencia. Por eso, cuando te leía todo lo de Pablo recién, pero para terminar y ya orar, no voy a hacer hincapié en esto, por eso te dije, usaba esta predicación como base lo que les voy a ministrar más adelante. A partir de aquí, cuando has encontrado la oración como un canal del bien para tu vida, empiezas a entender la oración como un canal del bien de Dios para otros. Y no hay mayor manifestación de la bondad del ser humano que el interceder por otro como si fuera por sí mismo. El de despojarse aún de su propia paz para sentir la perturbación en el alma que siente el otro. Y clamar como si el otro estuviera clamando dentro nuestro. Le pido a Dios que llegue el momento en el cual los que estamos aquí podamos no solamente sentir tristeza por alguien, sino sentir la tristeza de alguien. Llegar a sentir la preocupación de alguien. Llegar a pensar, estaba sufriendo como tú. Me dolió lo que te duele. No tengo palabras para hablarte, solamente te puedo dar un abrazo. Por eso cuando pasan estas cosas y abres la boca, es el Espíritu de Dios quien te va a dar las palabras. A partir de allí podemos ser canales en todos los demás aspectos conforme a su propósito. De lo contrario, todo queda solo en ayuda humana, que tarde o temprano encuentra sus límites y nos transformamos en sociedades como la Torre de Babel. Sociedades sincretistas con dioses que son buenos y te va a ayudar. Consejos fáciles. Pero cuando empezamos a entender lo que significa la oración profunda, te vas a dar cuenta que vas a empezar a sentir una carga muy profunda en tu alma por el dolor de otros. Es el clamor por otra gente, por el hijo rebelde de una madre que ya está harta de ese hijo, diciendo no lo quiero ver más en mi casa. De pronto te despertarás una madrugada y doblarás tus rodillas y dirás, Señor, no puedo más. Yo he percibido aún en mi fuerza física el clamor de Dios por nosotros, por cuando hemos trabajado en Sierra Leona, hemos trabajado aquí 30 y tantos años abriendo iglesias en Andalucía. Momentos tan difíciles. Hoy les contaba que ayer no fui al Muñeca, estaba Bastian, me dijo no te preocupes, si hace falta predicamos nosotros. Gloria a Dios por todos los hombres y mujeres que se han levantado. Pero hubo un tiempo en el cual yo tenía que ir a todos lados y noches como la de ayer, yo tuve 2 accidentes que salí vivo por la gracia de Dios. Y a la otra semana volví a coger el coche que me prestó Simón, porque me había quedado hasta sin coche. Yo he experimentado estas cosas, los dolores, las tristezas, las angustias. Experimenté la fortaleza de Dios y si estamos aquí es porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Y paso momentos muy difíciles en mi vida, pero he notado cómo hubo gente que oró. Hubo gente que del otro lado del mundo, ya sea en Sudamérica o en Asia, me dijeron, ayer a tal hora me desperté, eran las 3 de la mañana, ¿dónde estabas? Y he hecho cuenta de la diferencia horaria.
un momento del accidente. Dios me despertó y me puse a orar por ti, clamé por ti. Un día un avión casi se nos cae, casi se le cae a Liliana, era Lili quien iba a aterrizar. Era horrible, el piloto creo que debió haber tomado la decisión de remontar vuelo y aterrizar en otro aeropuerto. Estuvo a punto de chocar contra el suelo ese avión. Pero a esa hora, que eran como las 6 de la mañana, Dios despertó a alguien para que clamara por un avión que está a punto de caer donde estaba Liliana. Este es el Espíritu de Dios. Cuando tú has aprendido a buscar el bien de Dios, tu bien, el bien de Dios para ti en la oración profunda, vas a ser un canal del bien de Dios para otro. Y la oración se transforma en una fortaleza tremenda del pueblo de Dios. Y clamamos los unos por los otros. Y si en algún momento Dios te despierta de madrugada, no te resistas. Dile: Señor, aquí está, me levanto. Tu marido te puede decir: ¿dónde vas? Tu mujer: voy a hacer algo, ahora vengo. Te vas al salón, tápate con una manta si te hace frío, mete la cabeza en ese almohadón y comienza a clamar por alguien. Solo Dios sabe por qué razón. Por mí ha clamado tanta gente en momentos que parecía que iba a morir. Un día estábamos en un ferry con Lili en Sierra Leona, casi se hunde, una tormenta era espantosa. 2 semanas antes un ferry se había hundido en las mismas condiciones, murieron 600 personas. Nosotros clamando, ¿sabéis la cantidad de gente que luego nos escribió a esa misma hora? ¿Qué estaba pasando con vosotros? Dios me despertó para pedir. ¿Saben qué pedían? El bien de Dios. Venga tu reino sobre ellos, guárdalos. Quisiera decirte tanto, pero ¿sabes qué? El corazón que clama por otro es la empatía en su máxima expresión. Cuando tú, en tu comodidad, empiezas a sentir el sufrimiento de otro, tú podrás decir: ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo hizo por ti y por mí. Él llevó nuestros dolores. Por eso, iglesia, Dios está despertando a la iglesia en la oración profunda, en un clamor. Me da lo mismo si alguien que está escuchando no cree en Dios. Ora, clama a Dios, verás tú cómo todo cambia. Muchas veces para llegar a esta oración Dios permitirá que nuestro corazón sufra por seres que amamos muchísimo y no cambian nunca. Y llega un punto en la empatía en que tú empiezas a sentir lo que esa mamá siente porque tú lo sientes por tu hijo. Tú sabes lo que esa mujer siente porque tú lo estás sintiendo con tu marido. Y cuando empiezas a sentir esas cosas, tú dices: yo no puedo mirar para el otro lado. El Espíritu Santo te está diciendo: ora por ella, ora por él. Iglesia, no somos consumidores de bendiciones, somos pámpanos en la vid. Somos tan vid como la vid. Así clamaremos con el verdadero amor del Padre. Oramos por los demás como si fuera por nosotros mismos o por un ser muy amado. ¿Saben? Es un clamor por la intervención de Dios en la vida de otro. Es traer el acuerdo entre los humanos y Dios, el acuerdo entre el cielo y la tierra. Es el ser humano poniendo el corazón en el corazón de Dios por otros. Jesús oró por gente y su última oración registrada dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me están matando, se burlan de mí, pero Padre, no venga juicio sobre ellos. Cuando venga Pentecostés, que se conviertan. Se convirtieron 3,000 aquel día. Por eso la oración es el camino de Dios para que lo sobrenatural y eterno se manifieste en nuestro mundo limitado, en nuestro mundo conflictuado, dañado, que cambie el entorno, que fortalece el alma en este camino de vida. Tal vez tu vida es como el viaje de Pablo a Roma, un problema tras otro. Ve a orar, ve a orar. Enciérrate en tu habitación. Cuando mis niñas eran pequeñas, yo me encerraba en un lugar y ellas hasta el día de hoy se acuerdan que mamá les decía: no hagan ruido ahí, que papá está orando. Una hija adolescente mía un día me abrió la puerta y yo estaba de rodillas. Justo en ese momento estaba orando por ella y tenía los ojos así hinchados de lágrimas. Y me miró, me dijo: papá, y me vio la cara y me dijo: ¿estabas orando? No, sí. ¿Por mí? Dije: sí. Yo no sé si he sido un buen padre, pero les enseñé a mis hijas que hay un camino que se llama la oración. Ellas pueden irse, volver, apartarse, pero saben que hay solo un camino para volver. Es Cristo, muerto y crucificado y resucitado. Y que solamente entramos en comunión con Él a través de la oración profunda. Estudié de todo. Hoy, ya viejo, les digo algo: nada se compara con la oración profunda. Iglesia, vuelve a la oración. Mueve el mundo con la oración. Clamen, clamen. Dios está. Él cambiará todo lo que haya que cambiar conforme a su propósito, no al tuyo. ¿Y sabes qué? Clama por todo el mundo. Ora. Haz del dolor de otro tu propio dolor.
empieza a pensar que aquellos que se mantienen fuertes también necesitan oración. Que tal vez están ahí fuertes porque el diablo les está matando por todos lados, pero necesitan que alguien clame. Lili y yo, ya con esto termino, perdónenme porque me he abusado. Lili y yo, las lágrimas hacen que me abuse, ¿no? Lili y yo muchas veces hemos orado diciendo: Señor, levanta intercesores porque no podemos más. No podemos más. Levanta gente que comparta nuestro dolor. Y Dios lo hizo, a veces en otros lugares del mundo. Un día yo estaba cuidando la casa de un amigo hace muchísimos años. Muchos saben, mi familia originalmente es de aquí, Andalucía. Yo nací, me crié en Argentina, pero llevo más años aquí que en Argentina. Era un muchacho joven, estaba estudiando y me quedé a cuidar en la casa a un amigo. Y estaba en la casa y al otro día las hijas de este amigo, que eran 2 chicas adolescentes, me preguntaron: Dani, ¿qué pasó anoche a las 3 de la mañana? Le dije: no sé, estaba tan dormido que no me enteré. Y me dijo: es raro porque mi hermana me despertó llorando por ti, que te mataban, Dani. Y los dos nos pusimos a orar. Y luego, cuando yo salí a la calle, me enteré del revuelo que había policías por todos lados. Y es que a esa hora había ladrones que estaban entrando en las casas vacías porque era verano. Y pensaban que esa casa estaba vacía. Y si hubieran entrado ahí me encontraban a mí, estaban armados porque hubo un tiroteo con la policía y me hubieran matado. Pero resulta que cuando ellos iban a entrar a la casa apareció la policía y los detuvo. Y a mí no me tocaron. Era exactamente la misma hora en la cual estas 2 chiquitas adolescentes se despertaron a las 3 de la mañana y comenzaron a orar hasta las 4, 1 hora clamando: Señor, guarda a Dani, que no le pase nada. No se trata de imaginarnos cosas. Si Dios te habla, tenemos que ser obedientes. Bueno, ya no quiero, de verdad. La oración y el Dios sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Querido Padre, te damos gracias porque nos abriste un camino nuevo y vivo al trono de la gracia. Te damos gracias porque hoy tenemos acceso al trono de la gracia. Y en la práctica este camino es la oración. Yo te ruego por mis hermanos que les cuesta orar. Te ruego que tu Espíritu Santo en esta noche rompa esas durezas que hay en el alma por los cuales ellos no pueden orar. Y te ruego que les ayudes y los atraigas a ti. Muchos de los que estamos aquí hoy, a pesar, pero no queremos que sea con la boca chiquita, a pesar de todo, pero no con la boca chiquita, queremos decirte gracias por este conflicto. Porque este conflicto me llevó a orar como nunca había orado antes. Por favor, cierren sus ojos. No es momento de meditar ahora, es momento de orar. Vamos a orar y decirle: Señor, tal vez hay alguien aquí que tiene que decirle a Dios: Señor, perdóname por haberme quejado tanto por esta situación que vivo en mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, con mi economía. Yo te doy gracias porque esto me estuvo invitando a orar, me estuviste llamando al trono de la gracia y del socorro. Y tal como soy, como decía el antiguo himno, pecador yo vengo ante ti. Porque tu trono es de gracia, perdona todos mis pecados. Perdóname, Señor, por las cosas que he hecho tan mal, sabiendo que lo estaba haciendo mal. Perdóname en algún caso por haber estado huyendo de ti. Hoy vuelvo a ti. Perdóname, tú eres Dios de gracia y de misericordia. Me arrepiento de todos mis pecados. Pero hoy te ruego, Señor, ayúdame. Quiero aprender a orar contigo. Señor, revela con tu Espíritu Santo a cada hermano, cada hermana que estamos aquí, y todos los que ya han estado en otros cultos y los que vendrán esta tarde, cuán grande es tu amor por nosotros. Que el amor con que tú amaste a Jesús, recuerda que Jesús dijo: con el amor con que tú me amaste está en ellos. ¿Por qué no le dices a Dios gracias? Porque sé que tú me amas. Y porque tú me amas, tú me escuchas. Y si estoy orando algo que no está conforme a tu propósito, darle la paz a mi alma de saber que tú tomaste el control de todo y me guiarás conforme a tu propósito. Que no haya queja en mí ni amargura. Yo quiero declarar, confesar en esta mañana: yo no soy como Dios. Yo no soy como Dios. Quiero ser un pámpano en la vid y que por mi interior fluya tu vida. Y así, Señor, encontrando la vida en la oración profunda, quiero ser un canal del bien y de la vida en la oración profunda para otros. Quiero comenzar a orar por otros sin actitudes del buenismo de este mundo. Iglesia, en Europa la gente intenta ser buena, agradable, amable, todos se salvan, todo es agradable. Ese es el panteón romano. Miren, hermanos, hay un camino, es Cristo. Por eso tenemos que orar, Señor, que te puedan conocer a ti, el único Dios verdadero. Te conozcan a ti, Señor,
Que tus milagros se manifiesten en nuestro entorno, Señor. Ay, toma un tiempo, así has orado por ti. No ores por otros si no tienes el alma en paz. Métete en esa oración profunda unos minutos más, pero luego de haber orado de esta manera, no juzgues a nadie, no juzgues a la iglesia, no juzgues a los hermanos. Deja de pelearte con todo el mundo. Ven con todo tu corazón a la comunión profunda. Corre al trono de la gracia. Y en esa oración profunda por tus hijos, por tu familia, por tu corazón, por tu alma, donde tu alma es fortalecida. Tal vez alguno ya oró. ¿Por qué no le dices a Dios: Señor, enséñame a interceder por otro? Enséñame a clamar por otro. Enséñame a sostenerle los brazos a tal hermano, a tal hermana. Ayúdame, quiero sostenerle sus brazos. Quiero alegrarme cada vez que lo vea con la cara sonriente, a pesar de sus luchas, porque eso significa que juntos hemos estado ante el trono de la gracia. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar cantando esta canción y nos vamos a casa. Aleluya. Proclamo el nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón. Paz en su presencia, proclamo a Cristo. Proclamo el nombre de Jesús ahora. Dilo, se rompe cada vicio. rompe cada vicio y adicción. Proclamo libertad y esperanza. Proclamo a Cristo. Proclamo a Cristo. Dilo, Jesús, tu nombre sobre todo lo que estás viviendo. Tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, Vence tinieblas, trae sanidad. Proclamo el nombre de Jesús. Proclamo el nombre de Jesús ahora sobre la ansiedad y el temor. Al alma cautiva en depresión. Proclamo Proclamo a Cristo. Piensa en todas las batallas que hay por delante, iglesia. Vamos a orar. Es poder. Como hacemos siempre, todos los que quieran seguir orando pueden venir aquí adelante. La música seguirá, la música de oración. Las luces se bajarán, no hay problema. Nadie te va a molestar. Vengan aquí y oren con toda libertad. Todos los que necesiten oración, aquí vamos a estar orando por todos los que necesitan oración. Ángel, Marisa, van a estar orando por todas las personas que necesitan oración. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Tu nombre proclamamos, Jesús, en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia. Proclamo el nombre de Cristo. Tu nombre proclamamos, Jesús, en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia. Proclamo el nombre de Cristo. Jesús, tu nombre Es poderoso, vida nos da.
lo proclamo. Proclamo el nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón, pues sé que encuentro paz en su presencia. Proclamo a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Yo te ruego que despiertes en nosotros este espíritu de oración, porque queremos ver tu gloria manifestada sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestras enfermedades. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Nombre proclamamos, Jesús en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, proclamo el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Tu nombre proclamamos, Jesús en lo alto está. Todos los que quieran seguir orando, tómense el tiempo que haga falta aquí, nadie los va a molestar, pueden venir aquí adelante, orar. Los que necesitan oración, vengan aquí a los costados, vamos a orar por ellos. Proclamo el nombre de Cristo. Tu nombre proclamamos, Jesús en lo alto está, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, proclamo el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Oh Dios amado, gracias por este momento, por este hermoso culto. Te ruego que nos bendigas en toda la semana que tenemos por delante. Guárdanos del mal. Venga tu bien, venga tu reino sobre nuestras vidas. Y Señor, que tu gloria se manifieste también en el culto de esta tarde. Queremos experimentar tu presencia en este lugar como lo hemos experimentado esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga.